¿Tú también crees que tener coche en Madrid cada vez es más lío? Mejor alquila con Drivey el coche de gente de tu barrio a buen precio y solo cuando lo necesites. Visita la Family. Drivey. ¿Día de recados? Drivey. ¿Quieres irte de finde? Entra en drivey.es o descárgate la app. Drivey. Hay un coche cerca de ti. En casa de Herrero. Es radio. Bueno, son amigos las 9:28 minutos, 8:28 minutos en la Comunidad Canaria. Don Juan Ramón Rayo, bienvenido, muy buenas noches. Buenas noches, Luis. Y don Eduardo Garzón también, bienvenido, muy buenas noches. Gracias, buenas noches. Bueno, ya sé que la semana pasada en mi ausencia estuvisteis discutiendo a propósito de cómo tendría que ser vicepresidente. Y yo no sé por qué llevo todo el día dándole el rango de vicepresidente al sustituto de Guindos, lo cual no dejaría de ser una venganza, digamos, retroactiva. Imaginaros que ahora de repente Rajoy diga, pues voy a sustituir al ministro de Economía, pero lo voy a hacer vicepresidente económico. Que, por cierto, nunca me habéis dicho, esto no es que quiero que os encerréis, pero ya que ha salido como consecuencia del lapsus gripal que estoy protagonizando, ¿a la larga ha sido bueno o malo que no haya vicepresidente económico? Bueno, hombre, yo creo que ha paralizado muchas iniciativas económicas, porque ha habido un bloqueo interno en el gobierno en relación con muchos asuntos por el enfrentamiento interministerial, y el hecho de que no haya habido una cabeza dominante pues habrá impedido que muchos asuntos salieran adelante. Pero claro, la cuestión es qué asuntos se han bloqueado. Si el vicepresidente, por ejemplo, hubiese sido Montoro, pues probablemente habrían subido los impuestos con mucha mayor saña. En ese sentido ha sido bueno. El hecho de que a De Guindos se le puedan haber frenado ciertas iniciativas, creo que en general habrá sido malo, pero bueno, con el potencial riesgo de que se hubiesen sacado adelante propuestas más antiliberales, pues casi virgencita que me quede con esto. ¿Estás de acuerdo, no, Eduardo? En cierto sentido sí, en el que, bueno, pues si no hay nadie poniéndose de acuerdo en realizar políticas de austeridad, pues eso lo veo bien, y cuando veo que este propio gobierno lo que hace es pasar olímpicamente de las proposiciones de ley que se aprueban en el Congreso de Diputados cuando ellos no tienen mayoría, y veo que no pasa nada porque lo único que hacen es posponer las enmiendas una y otra vez, digo, bueno, pues parece que no tiene mucha lógica que haya un vicepresidente, porque o que haya un Congreso de Diputados, ni siquiera teniendo mayoría absoluta hacen un poco lo que les da la gana. Bueno, no nos encercemos aquí porque además tendremos la oportunidad, como es lógico, cuando conozcamos la identidad del sustituto de Guindos, de ver si es lo que conviene, si es lo que más le conviene o no a Montoro, que será el que esté esperando el nombramiento, digamos, con mayor interés, porque las políticas de Montoro tendrán mayor respaldo o mayor, como hasta ahora, contrafuerte en función de la identidad del nuevo ministro de Economía. Bueno, si hablamos de la actualidad hay que hablar de las pensiones. Las pensiones, ya sabéis que se ha convertido en el gran asunto sociopolítico de la política actual, porque los dos partidos que están compitiendo por llevarse el grueso del electorado a la izquierda, es decir, el Partido Socialista y Podemos, han descubierto una gran oportunidad para hacerle daño al gobierno y colocarse a la cabeza desde el punto de vista electoral de lo que es la defensa de los intereses de los pensionistas. Y están compitiendo las dos formaciones, lo vemos en las próximas horas, va a quedar muy claro, porque el Partido Socialista ha pedido que se anule la revalorización del 0,25 y se vuelva a ligar la subida de las pensiones al IPC, y luego por otra parte está Podemos, que quiere que comparezca Báñez, que comparezca Rajoy, que expliquen qué planes tienen con las pensiones, es decir, que se va a convertir en, digamos, caballo de batalla, a pesar de que el Pacto de Toledo surgió precisamente para que nunca más esto se convirtiera en caballo de batalla de intereses partisanos. Vosotros, todo esto, ¿cómo lo veis? Bueno, yo creo que los pensionistas son claramente el colectivo social que menos motivos tiene para quejarse sobre cómo hemos atravesado la crisis. Es decir, la pensión media en España ha aumentado de 1.050 euros al mes en 12 pagas, no en 14, de 1.050 euros al mes en el año 2008 a 1.250, ya descontada el efecto de la inflación. Por tanto, hemos tenido una revalorización importante de la pensión media, y justamente por esto la población en riesgo de pobreza o exclusión social mayor de 65 años ha caído. En el año 2008 el 26% de la población de más de 65 años estaba en riesgo de pobreza y exclusión social. Hoy es menos del 15%. Ha caído, ¿por qué? Pues porque las pensiones en general no solo no se han tocado, sino que se han revalorizado. Y no olvidemos que esta caída de la población en riesgo de pobreza y exclusión social de los mayores de 65 años se ha producido mientras
ha aumentado de manera muy significativa la población en riesgo de pobreza o exclusión social entre 18 y 64 años, que ha pasado del 21 a más del 30%. Por tanto, los pensionistas no tienen motivo para quejarse, pero probablemente sí vayan a tener motivo para, quejarse o protestar a lo largo de los próximos años. ¿Por qué? Pues porque efectivamente se han aprobado 2 reformas del sistema de pensiones que van a recortar sustancialmente entre un 30 y un 40% las pensiones que vienen percibiendo o vendrán percibiendo los pensionistas. Ahora bien, ¿existe alternativa realista a este recorte de las pensiones que solo viene a certificar el colapso de ese fraude piramidal llamado sistema de pensiones públicas? No. Por tanto, pueden patalear, pero no deberían patalear para defender el sistema de pensiones públicos, sino para pedir que este fraude piramidal, insisto, en el que se ha metido de cabeza forzosamente a millones de trabajadores durante décadas, llegue a su fin. Pedir ambas cosas a la vez, más pensiones públicas y mayores pensiones públicas, pues no tiene mucho sentido, porque es el germen de lo que nos ha conducido hasta aquí. Bueno, varias cosas, ¿no? La primera es que estoy de acuerdo en que el colectivo de pensionistas es el que menos ha sufrido la crisis, si consideramos parados, consideramos gente que tiene un contrato precario, incluso si incorporamos a los funcionarios, que han tenido un recorte de su salario mayor y su capacidad económica. Lo único que ocurre es que me he referido al colectivo en general y no a determinados sectores de los pensionistas, porque hay que tener en cuenta que, por ejemplo, el dato que daba Juan Ramón Rayo de la pensión media, pues no nos está diciendo nada de los estratos que menos pensiones cobran. De hecho, atendiendo a datos de la Seguridad Social, podemos ver que la mitad de las pensiones son de menos de 800 euros mensuales. Con lo cual, la gente que no tiene una capacidad muy adquisitiva, cuando estamos hablando de 300, 400, 500 euros, que hay pensiones de esas cuantías, y es normal que estas personas estén muy cabreadas cuando ven que su pensión no aumenta. Y más aún cuando hay que tener en cuenta otro factor que no ha comentado Juan Ramón, y es que los pensionistas suelen vivir en hogares que tiran de esas pensiones, y no tiran solo los pensionistas, sino que tiran sus familiares. Podemos decir, incluso mirando los datos, que 1 de cada 4 hogares españoles está utilizando una pensión de una persona jubilada o pensionista para poder salir adelante, porque ya no hay prestaciones por desempleo, no las hay como antes, los salarios son más bajos, hay más paro que antes, etcétera, etcétera. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Si los hogares están tirando de las pensiones para poder sobrevivir, cualquier tipo de limitación, como lo que hoy día ocurre, que no se revalorizan al ritmo de del IPC, pues es un problema. Y por último, en cuestión a las alternativas, voy a datos muy concretos. O sea, el gasto público sobre el PIB que representan las pensiones está en torno al 11%, cuando en la media europea está entre el 12 y el 13%. O sea que en España no hay un problema de gasto desorbitado de pensiones, sino que incluso estamos gastando menos. El problema de distribución, hay pensiones que son más altas que otras, hay pensiones muy bajas, y en cualquier caso, aquí, si tuviéramos que hablar de un problema, hablaría de dos. Uno, insuficiencia de los ingresos, porque en España recaudamos en torno a 7-8 puntos porcentuales del PIB menos que en la media europea, no digamos ya de los países que más recaudan. Y segundo, falta de productividad, que es la clave cuando hablamos de las pensiones. O sea, si el problema no es cuántos pensionistas y cuántos trabajadores haya, es la masa de renta y riqueza que sean capaces de generar los trabajadores que haya. Pero una cosa es el diagnóstico que hagáis, y que efectivamente es el que habéis hecho, y otra cosa es que valoréis las propuestas concretas que se están poniendo encima de la mesa, y la única propuesta concreta que en este momento hay, otra cosa es que sea viable o no viable, que sea la mejor de las posibles, es volverlo a ligar al incremento del IPC. ¿A vosotros eso os parece una demanda que es la que el Partido Socialista va a tratar de convertir en ley durante estos próximos días, algo razonable? A ver, en general es todo un discurso muy demagogo, es decir, si vuelven a indexar las pensiones al IPC, tendrán que recortar por otro lado, con lo cual, vale, de cara a la galería yo satisfago esa demanda que es muy fácil de entender,
plan, pues que no pierdan las pensiones poder adquisitivo con el IPC, vale. Pero luego me puedes cambiar los términos del cálculo de la pensión, que eso se disimula un poco más, que es además lo que hizo el Partido Socialista en el año 2011, y eso no lo plantea rectificar, y por esa vía me bajas la pensión. Por tanto, al final de lo que se trata es de que el gasto en pensiones en España efectivamente hoy no es especialmente alto en relación con países de nuestro entorno, pero sí lo será a lo largo de los próximos años. ¿Por qué lo será? Pues porque a lo largo de las próximas décadas, en la medida en que la masa de trabajadores no va a aumentar y la masa de pensionistas sí, y en la medida en que se van a ir devengando, en teoría, pensiones más altas, digo, si no se hubiesen producido estas dos reformas de las pensiones, pues el gasto en pensiones se elevaría hasta cerca del 22%, que eso ningún país europeo lo tiene ni lo puede soportar. Es verdad, como dice Eduardo, que España recauda 7 puntos del PIB menos España recauda 7 puntos del PIB menos que la media europea, pero ¿en qué lo recauda? Es decir, ¿dónde deja de recaudar la mayor parte de impuestos España? Pues esencialmente en dos partidas. Una, impuestos indirectos, que eso ya sabemos quién lo paga especialmente, y dos, una partida que no se suele mencionar pero que es importante. Es decir, en Europa es verdad que las prestaciones sociales son mayores antes de impuestos, pero los pensionistas, los dependientes, los desempleados, los becarios también pagan muchos más impuestos que en España. Entonces, si calculamos cuánto recauda más Europa por los impuestos extra que obliga a pagar a todos los perceptores de rentas estatales, ahí encontramos otra parte muy sustancial del diferencial de impuestos entre España y Europa. Por tanto, ¿cómo podemos recortar ese bienestar? Subiendo los impuestos indirectos y subiendo los impuestos a pensionistas, desempleados, becarios. ¿Ese es el modelo que propone la izquierda? Pues si es así, creo que es un modelo bastante condenado al fracaso o bastante fallido, porque por un lado está, vendiendo que beneficia a ciertos sectores y por otro los está perjudicando. Y en todo caso, también en esto hay que ser muy claro. Es decir, es verdad que hoy España gasta en términos de PIB relativamente menos que el resto de Europa, pero no olvidemos que este gasto se va a ir disparando si no se mantienen las dos reformas de las pensiones. Pero en términos de relación entre pensión cobrada y salario percibido, España es el país que pensiones públicas más altas paga de toda Europa. España está pagando entre el 70 y el 80% de los salarios medios durante la vida laboral, y en el resto de Europa se están cobrando 40-50%. Por tanto, pensiones muy altas en relación con la media europea. En este caso, la demagogia del PSOE, la verdad es que es bestial, porque precisamente la reforma que este partido llevó a cabo mientras estaba en el gobierno es mucho más lesiva para los intereses de los pensionistas y soporta un recorte mucho mayor que la que hizo el Partido Popular. Y estoy de acuerdo con Juan Ramón que esto es totalmente una situación de postureo en la que dice el PSOE, bueno, pues ahora vamos a intentar que una parte de la reforma del PP no esté en vigor, que es la que además se entiende muy bien, que es que no se pierda poder adquisitivo por el incremento de los precios. Pero no están diciendo absolutamente nada de los recortes que hicieron con su reforma de las pensiones, lo cual ahí es donde se ve la inconsistencia de su argumento y en todo caso las políticas tan interesadas que están llevando a cabo. Si hay propuestas por parte de la izquierda que no tienen que ver con necesariamente con lo que comenta Juan Ramón, yo creo que aquí ya he mencionado algunas. O sea, hay una muy muy sencilla que consiste en combatir el fraude laboral. Hoy vemos que hay muchos contratos que están fuera de la ley, no están respetando el Estatuto de Trabajadores y por lo tanto ni se está reconociendo un salario por ellos, por muchísimas horas extraordinarias que se realizan, más de 6 millones a la semana según el Instituto Nacional de Estadística. Y también hay que tener en cuenta que hay muchísimos contratos que no deberían ser temporales ni con contratos más bajos, sino que acorde a la legislación deberían ser indefinidos, muchos de ellos con salarios mayores, con lo cual por eso solo se incrementaría muchísimo los ingresos. Hay propuestas que hablan entre 2.000 y 3.000 millones de euros, que no es poquita cosa. Y luego de estos es muy poco. Es decir,
que no es poquita cosa si implementan más medidas, como la que voy a decir ahora, que es destopar las bases de cotización, logras incrementar entre 4.000 y 5.000 millones de euros según determinadas estimaciones, con lo cual estamos hablando de que simplemente haciendo que los trabajadores que más salario tienen pues acaben pagando cotizaciones en proporción. Bueno, no son los trabajadores, yo siempre insisto en que las cotizaciones lo pagan los empresarios porque es una especie de impuesto al empresario. Y acabo con lo siguiente, o sea, podemos decir que las pensiones son proporcionalmente altas comparado con otros países en función del salario, pero el problema es que en España los salarios son muy bajos, no que las pensiones sean muy altas. A ver, varios comentarios, y empezando por el final, para que no se me olvide. Las pensiones las pagan los trabajadores y, por tanto, si las pensiones son muy altas en relación con los salarios que cobran los trabajadores, las pensiones son muy altas. Es verdad que los salarios son relativamente más bajos en España que en Europa, pero porque la productividad de los trabajadores en España también es relativamente más baja que la productividad de los trabajadores en Europa. Por tanto, o en caso contrario, me tendrías que decir que el peso de los beneficios empresariales en el PIB español es desproporcionadamente más alto que en Europa, y eso no es así. Por tanto, las pensiones... Pero sí es más alto. No, no es más alto. No es más alto si descuentas los otros componentes que forman parte del PIB y de las rentas del capital, como son, por ejemplo, las rentas inmobiliarias imputadas, que son más altas que en Europa, pero porque aquí en España hay muchos propietarios de vivienda. Pero yo, ¿por qué voy a quitar eso de la participación empresarial de la renta? Eso no es participación empresarial. Si tú eres propietario de una... O sea, forma parte de la tarta que se lleva la parte capitalista. No es verdad. Es decir, si tú eres propietario de una vivienda, es decir, si una familia es propietaria de una vivienda, se le imputa una renta a efectos de PIB, y puede ser una familia de trabajadores que se le impute una renta. ¿Eso es parte del excedente empresarial? No. Eso no es renta del trabajo. O sea, si yo divido la tarta en trabajo y capital, eso entra dentro de capital. Pero no es renta empresarial. No me digas que es renta empresarial, porque no lo es. Es una renta capitalista. Vale, pero no empresarial. Y es una renta que se llevan como forma de ahorro, las familias españolas que no son masivamente capitalistas. Se la llevará una minoría. La mayoría se la llevará gente que tiene capacidad adquisitiva para comprar una casa, una vivienda y poder alquilarla. El 84% de las... No que esté alquilada. Aunque vivas tú en ella, te imputan una renta. Es decir, cualquiera que viva en su propia casa se le imputa una renta a efectos de PIB. Y el 84% de las familias españolas tienen casa en propiedad. Y la mitad de las familias españolas tiene esa casa en propiedad totalmente pagada. Por tanto, eso no es una renta capitalista. En cualquier caso, no son salarios altos, no son pensiones altas en relación con la productividad. Y luego, que hablemos de que con 6.000 millones de euros, 7.000 millones de euros, que son las dos propuestas que has colocado encima de la mesa, se soluciona un problema porque es decir, vosotros defendéis cargaros las dos reformas de las pensiones e incluso subir las pensiones más de lo que lo están ahora. Las menores sí. Sí, bien, en cualquier caso, cargarse las dos reformas de las pensiones tendría un efecto en términos medios actuales de 53.000 millones de euros. Casi 55.000 millones. No pasa nada. No pasa nada. Me estás planteando reformas para subir ingresos en 6.000 y propones aumentar el gasto en 55.000. Ahora mismo lo que necesita la economía española es que la gente tenga más dinero en su bolsillo, sobre todo la gente que más lo necesita. Pero no que se endeude más a la economía. En todo caso, además, planteas muy alegremente esto de más controles más inspecciones laborales, destopemos las pensiones, que por cierto destopamos las cotizaciones máximas, pero no las pensiones máximas, para hacer pagar más a los que cotizan más, pero no pagarles mayor pensión. Bien, pero ¿es que acaso no pensamos que si ponemos condiciones laborales más rígidas, es decir, más coste por contratación, puede haber menos gente contratada? Es que ya sabes que yo no comparto eso, que el empleador contrata cuando le hace falta trabajo. Y no va a dejar de contratar porque esté un poco más caro el coste salarial. Es rentable contratar. Si tú aumentas el coste de la contratación, no digo que todo el mundo se vaya a quedar desempleado, pero habrá trabajadores que sí se queden sin empleo. Me estás diciendo que si destopamos las cotizaciones sociales y por tanto aumenta muchísimo el coste de contratar a trabajadores de renta más alta, no va a dejarse de contratar a esos trabajadores. Pues claro que no, porque estamos hablando de salarios muy elevados que son pues futbolistas, directivos de determinadas empresas, que eso tienen detrás unas empresas con un margen empresarial suficiente para pagarle más por cotizaciones sociales. No te vayas a esos extremos. Hombre, son los salarios más elevados. Más de 43.000 euros. Más de 43.000 euros no son directivos del IBEX ni son futbolistas súper bien pagados. Son salarios medios altos, pero a años luz de lo que estás insinuando de casi... Están en ese margen. A ver, 43.000 euros no es Cristiano Ronaldo o Messi, más de 43.000 euros. Sí, más. Vale, entra en esa categoría, pero que ahí entra un montón de gente. De una persona que cobre más de eso y que su empresa no pueda pagarle un poco más.
no pueda pagar un poco más en cotizaciones. Pues dependerá del estado de la empresa. Es que el hecho de que tengas a un trabajador contratado bien pagado no significa que la empresa no pueda estar pasándolo mal. Es decir, tú puedes necesitar a personal muy cualificado para la empresa y la empresa puede estar pasándolo peor canuto. Lo están pasando pensionistas que cobran hoy día 400 euros mensuales y se trata de cubrir esa necesidad y esa vulnerabilidad. Si no se trata de quién lo pasa peor, se trata de que si tú subes el coste de la contratación te puedes cargar la empresa y entonces la empresa desaparece y la dejas incluso de poder exprimir fiscalmente. Empresas que son capaces de pagar esos salarios tienen suficiente margen para poder hacer cualquier artimaña dentro de su estructura para que no les tengan que quebrar. ¿Cómo va a quebrar una empresa por aumentar un poco el salario? Pero ¿cómo que un poco? Si me estás diciendo que le vas a subir 20 puntos de cotización es decir, la parte más cara de la masa salarial a ciertas empresas se la vas a aumentar en un 20%. No, 20% serán las que tengan unos salarios muy, muy elevados. Claro. Pero si está cobrando solo un poquito más de lo que hoy día está limitado, pues los salarios más elevados a los que te referías tú van a subir 20 puntos. Que eso sí se puede pagar o no puede pagar un equipo de fútbol. Pues depende, hay equipos de fútbol que están al borde de la quiebra aunque paguen salarios muy altos. Pero no son los que tienen estrellas de... Bueno, a ver, si me estás diciendo el Barça o el Real Madrid, pero es que no toda la economía ni toda la liga de fútbol son los dos grandes equipos de fútbol. Entonces, tienes equipos de fútbol, tienes empresas que pueden estar pagando salarios comparativamente mucho más altos que los que percibe cualquier trabajador medio alto, pero eso no significa que el equipo de fútbol sea súper rentable y tenga una bolsa de dinero para empezar a repartir. Yo no sé, eso es lo que veo en las estadísticas, por ejemplo, de la encuesta de acceso a la financiación de las pequeñas y medianas empresas del Banco Central Europeo, donde se ve que solo en torno al 7% o 8% de las empresas declara que su principal problema es los costes laborales. Solo el 7 u 8% en España me estoy refiriendo. El principal problema que declaran siempre es que no tienen suficientes clientes, incluso problemas de competencia, estamos hablando incluso de impuestos, pero son minoritarios. Este es un argumento mil veces repetido. ¿Qué pasa si ese el dato que dan las propias empresas? ¿Qué pasa si ese 7 u 8% de empresas que dicen que están apuradas por los costes laborales, les subes el coste laboral? ¿Qué va a suceder con esos trabajadores? Mira, se van a buscar la habichuela para que la empresa no quiebre. Pero que evitar una quiebra empresarial no es tan sencillo como decir, pues no me da la gana que quiebre la empresa. A lo mejor dentro de ese 7% no hay empleados con más de 40.000 euros. Sí, ¿por qué no? Porque si están pasando penurias no estarán pagando salarios tan altos. ¿Pero por qué? Que tú puedes estar en un sector de alto valor añadido donde tengas que contratar personal muy bien cualificado y luego no tener tantos ingresos. Esa empresa también tiene mucha productividad precisamente por eso y es capaz de pagar salarios. Me gustaría ver una empresa que pague más de 40.000 y tenga los problemas a los que te estás refiriendo. Pues hombre, periódicos y medios de comunicación prácticamente todos. Es decir, el sector de la prensa, justamente en el que estás, no digo esta casa, pero cualquier otra casa, tiene salarios de periodistas muy bien pagados y están periódicos todos al borde de la quiebra. Y no van a quebrar por eso, por incrementar un poco más la cotización. Si han hecho entes de regulación de empleo a mansalva precisamente para aligerar masa salarial y lo han hecho de personal muy bien pagado. ¿Por qué? Porque tú puedes pagar muy bien a trabajadores cualificados y que luego no tengas ingresos. Si tú además todavía les subes más el coste de la contratación, pues las terminas de machacar. Eso es por una cuestión de redistribución, igual que ahora está en la banca, por ejemplo, Bankia está despidiendo a gente y el Banco Santander también está despidiendo a gente y los beneficios cada año no dejan de crecer. Los beneficios en los medios de comunicación sí dejan de crecer. De hecho, están en pérdidas la mayoría. Bueno, no me lo sé, pero te estoy poniendo un ejemplo de empresas que están pagando pues pensiones y salario elevadísimas a sus directivos cuando a los de rango bajo los está despidiendo alegando que no tienen suficiente beneficio. ¿Y por qué no se distribuye la renta salarial dentro de la propia empresa? Es que además en la banca, pero vamos, yo no estoy hablando de la banca, estoy hablando de empresas que por el hecho de pagar grandes salarios no tienen por qué tener grandes ingresos. Si fuera tan fácil como pagar grandes salarios para forrarse, pues todas las empresas lo intentarían hacer, pero incluso en la banca ahí estás haciendo una cierta trampa porque estás confundiendo la parte de beneficios operativos donde muchos bancos ni siquiera tienen o están al margen de o al borde de las pérdidas con el beneficio total de la banca donde te entran muchos otros factores que no tienen en cuenta solo la operatividad de la empresa. No, pero también estoy hablando de salario de directivo que se puede ver claramente como cobra más de 4.900 euros al día y digo yo, hombre, pues no se puede quitar un poco de ahí para pagar las cotizaciones a algunos si se le aumentan. Hombre, o no despedir a los de rango bajo, empezando por ahí. 4.000 y pico euros al día cobrarán los CEOs, básicamente. Bueno, sí, ya, bueno. Y si tú es decir, ¿cuánta gente trabaja en un banco? Si tú le quitas el sueldo al CEO y lo redistribuyes, ¿cuánto le queda a los demás? Porque es que es muy fácil decir, hay uno que cobra muchísimo. Primero, ¿cuál es el grado de responsabilidades que tiene ese señor?
porque si ese señor lo hace mal, ya hemos visto que se puede cargar un banco. Bueno, y si es así. Luego recibe indemnización del propio banco, nosotros si pagamos lo que le ocurre al recibe banco indemnización de los accionistas privados, es el problema de los accionistas privados de haber hecho un plan tan pésimo de remuneración del equipo directivo. ¿Qué responsabilidad tienen los directivos? Está diciendo No, pues que el directivo la tiene responsabilidad que tener le quieran mucha exigir quienes les pagan ese sueldo, que son los accionistas. Si los accionistas son tan cortos de miras o tan tontos como para ofrecer unas condiciones magníficas a ese señor, que por cierto es un trabajador que os tendría que preocupar el estado de la clase proletaria en el que se incluye este señor, sus condiciones. 1.900 euros al día. Bueno, es trabajador, no tiene los medios de producción. Es que a mí me preocupa la gente que no tiene suficiente dinero o ingresos para vivir dignamente. Aunque sea un capitalista. Porque también puede haber también, los autónomos, por ejemplo, que no cobran lo suficiente, a mí me preocupa. Vale, fantástico que salgamos del análisis marxista bastante deficiente de análisis de clase social. Bien, entonces, ese directivo, si ha sido capaz de negociar unas excelentes condiciones laborales para él y pésimas para los accionistas, es problema de los accionistas que han negociado tan mal. Si siguen negociando sistemáticamente tan mal, ese banco desaparecerá por mala gestión del accionariado, que también es responsable a la hora de lo que negocia. Entonces, en cualquier caso, creo que es absurdo, creo que es disparatado pensar que vamos a encarecer los costes laborales de una parte de la sociedad, ya sea vía impuestos, ya sea inspecciones de trabajo más rígidas, y luego no va a haber una respuesta, una reacción de esa parte de la sociedad en forma de menor oferta laboral. Es que eso es antievidencia empírica absoluta. Al revés, yo lo que veo, insisto, la evidencia es que responden que ese no es su principal problema. Pero que, aunque sea el principal problema del 10%, del 7%, del 6%, si tú te cargas parte de la masa laboral de esa parte del mercado donde sí es un problema, ¿qué va a pasar con el resto? Esa gente a la que despides va a dejar de demandar y ahí tienes un efecto divisor. Habéis entrado en bucle. Yo solo os lo digo. Y me gustaría, aunque solo sean 2 minutos, hay una noticia que a mí me ha llamado mucho la atención y que creía que podía dar. Lo que pasa es que ya no tenéis tiempo para enzarzaros. Sí, para fijar una posición casi inicial y final, en las dos en una. Y es la decisión del Constitucional de avalar a que la autonomía navarra pueda expropiar viviendas desocupadas al menos durante 2 años. Una decisión sorprendente. Digo sorprendente porque va en contra de lo que teóricamente dice la Constitución, que marca el derecho a la propiedad con bastante claridad. Sí, lo que pasa es que como la Constitución también se puede interpretar de 1000 maneras, las constituciones que valen son las que restringen de verdad el poder político, las que no son claras, las que son confusas, las que por un lado te dicen defiendo la propiedad, pero por el otro también el derecho a la vivienda, lo que son constituciones habilitantes para que el poder político se cargue los derechos de la ciudadanía. O sea, tú no simpatizas con la decisión del Tribunal Constitucional. Ni con la Constitución que permite estas decisiones. No, me parece un robo a mano armada. Lo que deberíamos plantearnos es por qué hay propietarios que pudiendo alquilar un inmueble lo tienen dos años vacío. Y quizá, si fuéramos a esto, encontraríamos que la legislación para proteger tu propiedad, por ejemplo, frente a inquilinos que no paguen adecuadamente sus cuotas o que van a desalojar un inmueble en un estado bastante precario, a lo mejor ahí está el germen del problema, porque no hay nadie que, teniendo un activo, no lo vaya a querer rentabilizar, por ejemplo, alquilándolo o vendiéndolo en su momento. Sí, yo veo que esta medida respeta la Constitución porque el artículo 28 establece que toda la riqueza en España está supeditada, al interés general, y por lo tanto si vemos que hay gente que está en la calle que no tiene acceso a la vivienda y al mismo tiempo hay propietarios que no son particulares, según la sentencia son solo personas jurídicas, estamos hablando sobre todo de inmobiliarias y de bancos, que tienen la vivienda vacía y no la ponen en funcionamiento en 2 años, se le da un toque de atención, si no la ponen en alquiler se les expropia para llevarla a un parque público y poder darle acceso a la vivienda a la gente que lo necesita. Yo sí lo veo bien. No, claro, una constitución que dice que toda la riqueza está subordinada al interés general, pues una constitución, como digo, habilitante, que permite que el poder político haga lo que le dé la gana con la riqueza de sus súbditos. ¿Tú por qué repites 2 veces la misma opinión? No, porque eso ya lo habías dicho en la primera. Pero porque Eduardo al final ha dado la razón y entonces pues creo que es bueno remarcar ese punto crítico. Pues mira, esta vez la última palabra la va a tener Eduardo. Así que, Eduardo, si quieres repetir tu misma reputación, tienes derecho a hacerlo. Pues sí, estoy de acuerdo con que la banca inmobiliaria que tienen viviendas vacías y mientras haya gente que no tenga acceso a vivienda, se pueda expropiar para que así sea. Bueno, espero que se hayáis quedado los dos satisfechos por decir en 10 minutos lo que podéis haber dicho en 2. O sea, allá vosotros y vuestra conciencia. Eduardo, gracias. Juan Ramón. Nos vemos. Ahora vamos, amigos de política. En casa de Herrero. Es Radio.